Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro podcast, al que titulamos El sentido en la tragedia. Hoy queremos explorar una pregunta profunda que ha resonado a través de la historia, especialmente en tiempos de gran adversidad. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? ¿Y cómo encontramos la fuerza para seguir adelante, para ser resilientes, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables? Nos basaremos en las ideas y en la experiencia de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió 3 años en los campos de concentración nazis, incluyendo el de Auschwitz. A partir de esas vivencias y las de los otros prisioneros, Frankl desarrolló lo que conocemos como logoterapia, la cual se centra en la búsqueda de un sentido. Frank plantea que la vida tiene sentido bajo todas las condiciones. Esto puede sonar difícil de aceptar, especialmente cuando uno se enfrenta a la desesperanza. Sin embargo, él ofrece una perspectiva muy clara. La desesperanza puede entenderse como sufrimiento sin sentido, pues mientras no podamos encontrar un significado en nuestro sufrimiento, seremos propensos a la desesperanza. No obstante, en el momento en que logramos ver un sentido en él, podemos moldear nuestra difícil, desagradable o desconcertante situación en un logro humano y transformar nuestras tragedias en un triunfo personal. ¿Cómo es esto posible? Frank enfatiza un factor clave: la decisión, la libertad de elección, la libertad de tomar una postura. Aunque las condiciones extremas, ya sean biológicas, psicológicas o sociológicas, nos limiten, la última libertad siempre reside en nosotros mismos, la libertad de elegir nuestra actitud ante las condiciones inalterables. Si no podemos cambiar la situación, siempre nos queda la libertad de cambiar nuestra actitud hacia ella. Frank dice que la vida no se hace insoportable por las circunstancias, sino por la falta de un significado. Esto nos hace pensar en ejemplos concretos. Frank relata la historia de un joven de 17 años que quedó paralizado del cuello para abajo tras un accidente de buceo. A pesar de su condición permanente y su vulnerabilidad, este joven decidió no rendirse en sus estudios y, más aún, decidió convertirse en psicólogo para ayudar a otras personas, convencido de que su propio sufrimiento añadiría una contribución esencial a su capacidad de comprender y ayudar a otros. Años después, Frank lo invitó a dar una conferencia titulada El poder desafiante del espíritu humano. Este ejemplo ilustra poderosamente cómo incluso la tragedia puede transformarse en un triunfo. Por otro lado, Frank también observó lo contrario: la pérdida de las esperanzas podía tener consecuencias fatales. Cuenta la historia de un compañero en el campo de concentración a quien llama Juan, que soñó que sería liberado el 30 de marzo de 1945. Tenía una esperanza muy fuerte. Sin embargo, cuando la fecha se acercaba y la libertad parecía improbable, Juan se enfermó y murió el 31 de marzo. Frank concluyó que la causa última de su muerte fue que la liberación esperada no llegó, lo que disminuyó la resistencia de su cuerpo y paralizó su fe en el futuro y su deseo de vivir. Otro doctor en los campos también atestiguó un incremento de las muertes de prisioneros entre Navidad de 1944 y Año Nuevo de 1945, creyendo que se debía a la pérdida de las esperanzas de estar en casa para estas fechas. Entonces, ¿qué le da sentido a la vida según Frank? Este propone tres fuentes principales. El amor. Para Frank, el amor es el fin último y la meta más alta. Nos cuenta que durante su tiempo como prisionero en los campos de concentración, incluso sin saber si su esposa estaba viva, su amor por ella y la imagen de ella lo mantuvieron en pie. Sentía que la fuerza de sus pensamientos y la imagen de su amada le daban sentido a su vida. El amor trasciende la persona física y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro. También implica esforzarse por ayudar al otro, ver su potencial, levantar a las personas que te rodean. La segunda fuente es una tarea inconclusa. Sentir que uno tiene la responsabilidad hacia una obra que solo uno puede terminar. Frank menciona a un prisionero que encontró una razón para vivir en la necesidad de terminar sus libros científicos. Y El sacrificio. Encontrar el sentido en el sufrimiento mismo. Él relata cómo ayudó a un paciente que no podía superar la muerte de su esposa, preguntándole qué habría pasado si él hubiera muerto primero. Cuando el paciente dijo que para su esposa habría sido terrible y habría sufrido muchísimo, Frank replicó que él le había ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tenía que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte.
vio su sufrimiento como un sacrificio para ella, dándole así un sentido. Estas fuentes de sentido, ya sea un ser humano que te espera con afecto o una obra inconclusa, dotan a la existencia de un porqué que permite soportar casi cualquier cómo. Como decían Nietzsche y Frank lo cita, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Están de acuerdo con esta perspectiva? ¿Cómo se aplica esto a nuestra sociedad actual? En un mundo que a menudo parece caótico y donde la desesperanza puede ser abrumadora, la idea de que siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud y encontrar un sentido, incluso en el sufrimiento, es muy poderosa. Nos recuerda que la vida nos espera y tiene expectativas de nosotros. No se trata solo de lo que esperamos de la vida, sino de lo que la vida espera de nosotros. La enseñanza que nos deja Frank es que el sentido de la vida no es fijo, difiere de una persona a otra y de un momento a otro. Estamos llamados a descubrir nuestro propósito, a asumir nuestras responsabilidades hacia otros y hacia nuestras tareas. Incluso en los momentos más oscuros, nuestra capacidad de pensar, de amar, de tener una tarea o de encontrar dignidad en el sacrificio sigue siendo un espacio de resistencia inquebrantable. La vida tiene sentido hasta el último momento, y cuando no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiar a nosotros mismos, nuestra actitud. Para finalizar, la historia de Viktor Frankl y sus ideas nos invitan a mirar más allá de las circunstancias externas y a encontrar el poder interior para elegir nuestra respuesta, actitud y postura hacia ellas, a buscar activamente el sentido en el amor, la tarea y el sacrificio, y a recordar que, como él dice, después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tiene nada que temer, salvo a Dios. Bien, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que les haya parecido tan inspirador como a nosotras. Nos vemos en el próximo episodio.